Buen día, ¿cómo andan? Vayan prendiendo las cámaras, vamos, pónganle onda. Buen día. ¿Cómo están? Buen día, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, imagino que si están todos acá están contentos porque aprobaron, pero siempre me gusta igual preguntar y quiero respuesta sincera. ¿Qué onda? ¿Cómo fue el examen? Y si alguno fue al recuperatorio. Ah, no, al recuperatorio no fue ninguno porque en el recuperatorio no aprobó nadie. Así que no creo que acá haya alguien que haya estado en el recuperatorio. Pero, ¿qué les pareció el examen en sí? ¿Qué me cuentan? Bueno, ya nos ¿Aprobaron? preguntó la otra profe, que si quieren hablo yo, porque el otro día habló otro. No, estuvo bien, lo único que yo quería decir que hubo una pregunta que después lo hablamos entre todos y nos pareció como esas preguntas que por ahí un profesor en una comisión lo recontra aclaró y dio su punto de vista, pero terminó siendo muy confusa, que era sobre, sobre cómo el juez llegaba a su resolución. Obviamente que toda resolución judicial tiene que ser fundada, pero si se refería supuestamente a las pruebas, y siempre es por la sana crítica, por más de, o sea, como que mezcló dos temas y muchos pusimos por la sana crítica y como que quería ser tramposa y en definitiva no hacía el derecho comercial, nos parece a todos, y para mí no estuvo buena. Esa pregunta puntualmente me parece como muy rara. Y a un par también creo, ¿no? Sí, seguramente. Y ya por lo que me contás, yo no leí esa pregunta, o mejor dicho, la leí cuando revisé el examen y la verdad es que después no la tuve en cuenta. Sí, es verdad, pasa eso a veces. A ver, es lo que se los anticipé antes del examen. La buena y la mala del examen. Parte de la mala era esto, es decir, el examen está conformado por la pregunta de todos los profes de todas las comisiones. Y pasan estas cosas, es decir, algún profe de algo que tal vez lo recontra dio en su clase o hasta se armó un debate interesante, por decirles cualquier cosa. Se armó un debate interesante, el tipo dice, esto es una pregunta linda para hacer, no los mato y está bueno porque surgió de una clase, de un debate o de lo que sea, y de esa forma hasta dándole una mano a los que estaban en esa clase, olvidándose de que su pregunta va para todas las comisiones. Y ahí termina fajando al resto, en ese sentido. Pero bueno, pasa. A ver, lo importante de esto es que no se den un cúmulo de preguntas. Si pasa en una, por más que ustedes le pongan mal, si el resto va bien, no digo que no puede definir un examen para el que estaba justito, puede ser. Los casos o las posibilidades son bajas. Pero bueno, igual está bien el comentario, lo tomo y sí, pasa siempre. Pero bueno, en grandes líneas, el examen estuvo más o menos acorde a las clases, sintieron que no, digo, a los temas dados, más o menos sí. Digo, más allá de que pueda Sí, faltar sí. más estudio, pero... Fue solo Yo eso. personalmente tuve varios temas que no los habían dado. Obviamente los había estudiado, los había leído, pero como que, no sé, viste que iban apareciendo cada 10 preguntas. Y dije, las 10 primeras o las primeras 6 eran de temas que no habíamos visto. Y ahí ya estaba como indignado. Pero bueno, después terminé aprobando, no sé cómo y nada. Pero eso ¿Te pasó sinceramente me eso? hizo mucho ruido. Bueno, es también para tenerlo en cuenta. Sí, a ver, todo es raro, ¿no? Digo, el examen en múltiple choice, yo tengo mis serias críticas al respecto. Las clases por Zoom, digo, también esta cuestión que casi se armó por defecto, ya desde que yo estudio o antes, no sé, de que como que parece que los temas son los de las clases y no hay otros temas, y es medio que yo los entiendo a ustedes, porque la idea de la clase también es que ayude al momento del examen, pero no se limita solo a eso. Pero bueno, nada, igual tomo el comentario y es verdad, a veces pasa que tocan preguntas en las que o se dieron en otra comisión o lo que sea, y bueno, y descoloca un poco al estudiante, es verdad, estoy de acuerdo. Pero bueno, me alegro que hayan aprobado, creo que la mayoría aprobó, nosotros, yo en el recuperatorio tampoco pude estar, pero eran, no sé, 10, 12 personas, de las cuales muchos de esos no se habían presentado ni siquiera al examen por su proposición de materias o lo que sea, o sea, no habían tenido la opción del múltiple choice. Y nada, bueno, desaprobaron porque la verdad no tenían ni idea, por lo que tengo entendido, pero bueno, bastante bien anduvo.
Bueno, Otra pregunta, profe. Nos avisaron que tenemos plenaria todos los jueves este mes, o 3 jueves. Y es, por ejemplo, es hoy a las 4 de la tarde, es obligatorio de todo. ¿Y vamos a seguir teniendo la clase de la mañana? Porque, o sea, tendríamos 2 clases de comercial en el mismo jueves. yo te juro que lo pensé cuando me enteré ayer o antes de ayer que vi en el grupo que nosotros tenemos de los profes que había plenaria el jueves. Lo iba a preguntar como para de última ver si querían o no sacar la clase del jueves. El tema es, y venía un poco a la pregunta que les iba a hacer. Sí, ya sé que hay varios que trabajan a esa hora. Lo de la obligatoriedad, yo no me voy a meter porque no es decisión mía, pero sí les digo, no creo que se, y esto fuera de grabación o de lo que sea de la clase, digo, no creo que a nadie se le vaya a no permitir el examen porque no estuvo en las plenarias. Máxime tratándose que las plenarias no son en horario de cursada. Digo, a mí no me pueden obligar a que esté obligatoriamente en un horario en el que justamente no me anoté porque trabajo, porque no quiero o por lo que sea. Entonces, lo digo, la idea de las clases es estar, les sirve a ustedes, no es por nosotros los profesores, es por ustedes los alumnos, pero si no están porque trabajan como me están poniendo acá en el chat o lo que sea, chicos, yo lo entiendo y no creo que se vaya a sujetar una en un texto así. Así es. Tema para otro día. No tanto. Yo lo que puedo ofrecer es, ok, no damos la clase del jueves. Ahora, tenemos pocas clases para la segunda parte, me parece. No sé, ustedes me dirán si ya está la fecha del examen, pero creo que no son tantas clases. Según Silvina, estamos sobrados de tiempo, dijo el otro día, que eran pocos temas para el tiempo que nos queda. Pero igual yo lo pregunto por esto de la obligatoriedad y que por ahí alguno si tiene que hacer algún cambio, no deja de ser otra hora y media más de clase ese día, además de las otras materias. No, estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, y por eso es lo que te decía recién con respecto a esa obligatoriedad en la asistencia. Lo que te digo es que durante 3 jueves no tener la clase de los jueves me parece un poco arriesgado, más allá de que es verdad, son pocos los temas para la segunda parte y hay clases. Estábamos, no sé si sobrados, yo la verdad que ni me fijé cuántos jueves, pero 3 jueves es casi un mes en los que no tendríamos clase. No sé cuántos jueves tenemos de acá el examen. Profe, Sí. yo la verdad que prefiero que los jueves siga habiendo clase 11:30, porque más que nada a ustedes es al que más le entiendo y la verdad que me re sirvieron las clases para el momento del examen, entender las preguntas ¿Qué y quedará todo. para si a mí me entienden más que al resto? Che, Sí, yo no decía que se vaya el profe, sino que yo pensé que podían cambiar los días y que saquen de a una clase, no para que el profe no dé la clase. También me re gusta sacaría a otro. Si me querías dejar sin trabajo, Yelén, decímelo que no hay problema. Escuchame, no hay ningún problema. Nah, hablando en serio, yo ya sé a dónde apuntan y ojo, entiendo las dos posturas, entiendo que son las dos posturas que no son encontradas, es la misma postura en realidad. Digo, a todos les sirve la clase, no la mía, digo, las clases en general, y a todos les es un garrón cursar 2 veces el mismo día, a la mañana y a la tarde, la misma materia, cuando no cursan solamente comercial, tienen una vida y tienen otras materias y demás. Déjenme verlo, si yo veo que se puede acomodar alguna cuestión sin perder la clase, lo tengo en cuenta, y si no, les quedará a ustedes el temita de durante 3 jueves tener que hacer doblete, o como las clases en teoría son grabadas, y entiendo yo, no pueden ser muy obligatorios o exigentes con la asistencia de la tarde, porque no es horario de cursada y demás, les quedará a ustedes la posibilidad después de chusmear la clase de si está grabada la de la tarde, y si no, chusmeen la mía, chicos, no sé. Fíjense como puedan, pero bueno, la idea es que aprovechen las clases plenarias de transporte porque son importantes y porque son para todas las comisiones iguales y porque obviamente si traemos a 2 profesores fuera de las comisiones, como es el caso de Agustín y de Marcela, a dar clases a la materia y a un tema específico, obviamente va a haber preguntas de eso. O sea, no estoy diciendo ninguna obviedad, pero ya lo saben. Si viene una colega como Marcela, que es jueza de un tribunal y demás, a dar un tema específico junto con Agustín, que los traemos a la materia específicamente a dar estos temas plenarios, obviamente va a haber examen, va a haber preguntas en el examen de eso. Casi con absoluta seguridad. Así que yo les diría,
pónganle onda a las clases de la tarde, aunque sea escucharlas en otro horario, no sé, lo que puedan, pero algo de ahí van a sacar. Bueno, Profe, sí. las plenarias igual ya estaban planteadas de antes, pasa que las habían publicado a las 3 de la tarde. Y ahora se puso que eran a las 4, por esa hora se nos superpone, pero bueno, si son grabadas las podemos mirar después igual. Yo igual comparto con Jimena que los jueves a la mañana prefiero seguir teniendo y de última terminar antes los temas y tener más tiempo para estudiarla que llegar a último momento con los temas. Bueno, buenísimo. O sea, como les digo, la idea es no perder las clases, ni mías ni de nadie, porque creo que las clases sirven de todos, los profes, y la de las plenarias también sirven. Fíjense ustedes, yo lo de la asistencia les doy mi opinión, no digan después, Nahuel nos dijo que podíamos ver la clase grabada a las 3 de la mañana después de ver la serie, porque no les dije eso, pero yo creo que la exigencia de una obligatoriedad en un horario que no es el de la cursada y demás, relativo. Entiendo que se imponga en algún punto o se comunique como no obligatoria, porque si no, la realidad es que, chicos, a nosotros también nos pasa como profes. Pónganse también en el lugar, digo, uno viene, da una clase en un horario y de repente con esta posibilidad de escucharla grabada, capaz que le doy la clase a 3 fotos de caras que atrás no están o están durmiendo la siesta, o con esto de que están grabadas, capaz que le doy la clase a nadie, porque ni siquiera va a llegar un día que ni siquiera alguno va ni siquiera a poner la foto. Entonces, el hecho del horario de la clase y de la obligatoriedad de la asistencia un poco apunta a eso, a que haya alguien que escuche las clases en vivo y en directo y en el momento, como cuando son presenciales. Lo digo para los supuestos de aquellos que trabajan o que realmente no pueden cursarlas. Si no, son 3 jueves, póngale ganas, esperemos que no haga mucho calor a las 4 de la tarde y listo. Bueno, arranquemos con la segunda parte. Yo creo, por los temas que más o menos tocan en la segunda parte, que conmigo tienen para ver todo lo que es el módulo de bolsa. Bien, que un poco sigue con la línea de lo que veíamos en la primera parte. En la primera parte, probablemente ni se acuerden, a mí me gusta decir o pensar que sí se acuerdan, pero yo les había hablado en una de las primeras clases, cuando empezábamos con el sistema financiero o el mercado del dinero, y caímos en los bancos, que todo esto arrancaba por el mercado, como a grandes líneas, el mercado del crédito, que era ese espacio virtual, por decirlo de alguna forma, en el que aparecían todos aquellos que buscaban una renta de sus ahorros, es decir, de su capital extra, encontrándose con la otra parte que era todos aquellos que necesitaban plata y no tenían problema, porque necesitaban la plata, de tener que pagar una renta o un extra por obtener ese financiamiento. Y yo les dije que ese mercado del crédito se desdoblaba en 2 mercados distintos. Por un lado, el mercado del dinero, que era un espacio más directo e inmediato, donde aparecían como principal actor los bancos, y que era un medio o un espacio, un mercado más costoso. Bien, era más a corto plazo, voy, pido la plata, me la dan, pero me fajan con el interés, y quien me faja o quien aparece ahí en esa intermediación es el banco. Bien, ese mercado del dinero es el que intentamos entender y ver en la primera parte. En ese desdoblamiento del mercado del crédito aparecía otro mercado que yo les dije, se los nombro, pero lo vamos a ver en la segunda parte. Ese otro mercado es el mercado de capitales, donde les decía que es un mercado más a mediano largo plazo y mucho menos costoso que el otro mercado, que es el mercado del dinero en el que están los bancos. Bien, bueno, ese mercado del dinero, donde aparecen los bancos, lo vimos en la primera parte, y acá vamos a ver el mercado de capitales. A ver, el mercado de capitales tiene... Esto es importante. A ver, ¿qué es importante que entiendan de todo esto? Vamos a hacer una clase medio introductoria. El mercado de capitales es un mecanismo, un medio para la obtención de financiamiento, en el caso de aquellos que buscan financiamiento, o para la obtención de un lucro, de una renta, de una ganancia, para aquellos que denominamos inversores o ahorristas, ¿bien? Al igual que cuando estábamos en presencia de los bancos,
es un mercado entonces en el que su importancia para la economía real de un país es altísima. Ustedes piensen esto, con esto de que yo les decía recién que es un mecanismo más a mediano o largo plazo, menos costoso y más directo. ¿Por qué más directo? Porque acá el inversionista pone plata de forma directa en aquel proyecto que está queriendo, que está queriendo solventar, en el que está queriendo apoyar, si se quiere, más allá de que está buscando una ganancia, ¿no? Y a veces ni te importa como inversionista dónde estás poniendo la plata. Pero eso no quita que el mercado de capitales como mercado en sí permite a uno buscar financiamiento, a otro buscar una renta, una ganancia, pero este que está buscando una ganancia, una renta, está invirtiendo de forma directa, prácticamente sin intermediarios, directamente en el proyecto en el que está queriendo invertir. ¿Por qué? Porque yo compro acciones de tal empresa. No es ni más ni menos que te estoy dando a vos, empresa tal, plata para que puedas solventar tus proyectos, para que puedas crecer. O puedo comprar deuda de tal empresa, o puedo comprar deuda de tal estado, provincial, municipal o nacional. Y más allá de que muchos cuando compramos un bono o lo que sea, no estábamos en realidad como objetivo queriendo darle plata a la provincia de Neuquén para ayudarla a que solvente sus gastos, sino que nos interesó la tasa de interés, la tasa de retorno, nos pareció solvente en la provincia de Neuquén, genial, compro bono. Es decir, es una cuestión más, como inversionista es más financiero-matemática. Pero no deja de ser cierto que en realidad vos le estás dando la plata de forma directa. Por eso decíamos que es un mecanismo más directo que el mercado del dinero, donde intervenían los bancos, más a mediano o largo plazo por el tipo de instrumentos que se negocian, y es menos costoso justamente por esta ausencia de intermediación. ¿Bien? Siempre la intermediación hace que las cosas sean más costosas en todas las áreas. Ustedes lo ven, desde el proceso del alimento, cuando se produce y pasa por el distribuidor, y el distribuidor por el no sé dónde, y no sé dónde, y llega a la despensa, y la despensa vale 150.000 veces más que lo que lo vendió el productor. Bueno, en esa intermediación, muchas veces necesaria, es donde está el incremento del valor de un producto o de un servicio. Bueno, como les decía, entonces el mercado de capitales tiene una importancia grande a la economía real, por esto que les decía. El mercado de capitales brinda dos cualidades muy particulares y muy importantes, que son transparencia y liquidez. Aunque parezca que no, porque nosotros tenemos como ese defecto de entender que todo lo que está relacionado con nuestro país nunca es transparente, pero es una realidad. Digo, el mercado de capitales, y es un poco la idea de lo que ustedes tienen que entender de todo lo que es la estructura del sistema bursátil argentino, que lo vamos a ver a lo largo de estas clases, es que el sistema bursátil argentino está planteado de forma tal que tiene una serie de organismos que lo que buscan justamente es respaldar y resguardar todo este tipo de operaciones. Y créanme que no solo lo buscan, sino que lo logran. Bien, es decir, el sistema bursátil argentino, como todo sistema bursátil, está muy respaldado y muy controlado en sus operaciones. Y garantizado también, hay sociedades que garantizan las respuestas de las empresas que participan en este mercado. Ahora lo vamos a ver, pero ¿qué quiero decir con esto? Si una empresa emite acciones y otro inversionista compra acciones, significa que va a obtener la rentabilidad de esa empresa. Y a todos se nos ocurre rápidamente decir, y bueno, pero la empresa va a dibujar sus números o su balance para que no le dé tanta ganancia, entonces no reparte tanta plata, porque total ya cobró la plata de las acciones. Bueno, eso no sucede. Pero ¿qué pasa? También hay una realidad. A veces por lo riguroso de esos requisitos, por lo riguroso de ese control, por esa estructura que gobierna un poco este sistema bursátil, se deja afuera ¿a qué? A pequeñas empresas, a empresas más chicas y lo mismo a inversionistas más chicos y demás. ¿Por qué? Porque a veces en el volumen, bien, se le exige cierta cantidad de requisitos que solo lo pueden cumplir las medianas o grandes empresas. Más bien las grandes que las medianas.
Esto sí fue cambiando, y acá voy echando algunos datos que tal vez es importante que tengan en cuenta. La ley 17.811 es la ley que siempre reguló el mercado de capitales, hasta el 2012 que entró la 26.831, creo, pero algo así, 26.831. No está siendo muy profesional mi clase pifiándole al número de la ley, pero creo que es la 26.831. No es un dato tampoco tan relevante, lo ponen en Google y va a salir enseguida la ley de mercado de capitales. O sea, la actual es la 26.831. Exactamente, sí, y ese es el número, estoy casi seguro. Sí, profe, es ese. Buenísimo, perfecto. Chequeado, entonces, información chequeada. Esta nueva ley, la del 2012, lo que intenta justamente es modificar algunas cuestiones de nuestra estructura del sistema bursátil para empezar a permitir el acceso de pequeñas y medianas empresas, el acceso de inversionistas minoritarios, en pos de entender que justamente este sistema, o justamente la necesidad de financiamiento, muchas veces lo tienen las pequeñas y medianas empresas, no tanto las grandes. Es decir, las grandes también, pero la soga al cuello la tiene muchas veces la empresa más chica. Entonces, ¿qué pasa? La empresa más chica terminaba siempre cayendo en el banco, en el mercado del dinero, más costoso, etc. Bien, lo que veíamos recién. Y además, ¿por qué? Porque como les decía, el mercado de capital es una herramienta muy importante de sostenimiento de la economía de un país, que en nuestro país, en la Argentina, no está explotado al 100%. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes, y me refiero a amigos, familiares, etcétera, 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 han hecho un plazo fijo? Probablemente muchos. ¿Cuántos de ustedes han comprado dólares para ganarle a la inflación? Muchos. ¿Cuántos de ustedes, amigos o familiares, han comprado un departamento, una propiedad para inversión? Muchos. ¿Cuántos de ustedes compraron acciones o compraron un bono? Muy pocos o ninguno. Y esto demuestra no que eso es una mala inversión, sino que no hay una cultura de esa inversión, no hay conocimiento de esa inversión y muchas veces los requisitos o las trabas para llegar a ese tipo de inversiones, al igual que si estamos del otro lado, para llegar a ese tipo de financiamiento, el financiamiento a través del mercado de capitales, nos deja fuera del sistema. Y hasta muchas veces con creencias equivocadas, como esto de que, no, para invertir en el mercado de capitales tenés que tener una torta de plata, no podés invertir $1.000. Sí, podés invertir $100. Y la inversión es igual de rentable que la de 10.000 en su correspondiente lógico porcentaje. Si invierto 10.000, el porcentaje, la ganancia es una, si invierto 1.000 es otra, pero el porcentaje es el mismo. Digo, el mercado de capitales es un mundo que a todos nos parece muy ajeno. Y la idea es que entendamos que no es así, y además el Estado debe fomentar para que esto no sea así, porque como digo, le sirve mucho al Estado la inversión o el funcionamiento de este tipo de sistema, el sistema bursátil. Y ahí, entendiendo que todos más o menos ya sabemos qué es, de qué estamos hablando, voy haciendo algunas aclaraciones. Comúnmente se escucha mucho hablar de mercado primario o mercado secundario. Con esto vuelvo a lo que les dije en su momento cuando hablábamos de los bancos y hablábamos del dinero, y yo les conté que había una emisión primaria del dinero y una emisión secundaria del dinero, más o menos, ¿se acuerdan? Cierta idea. Bueno, acá también tenemos un mercado primario o bursátil y un mercado secundario o extrabursátil. ¿Qué significa? Sencillamente esto, cuando un título, un activo financiero es emitido de origen, bien, la empresa emite las acciones, estas acciones se colocan en el mercado, es decir, se venden a los inversionistas a través del sistema bursátil, a través del mercado primario. Bien, vendo las acciones a través de la bolsa, del mercado. El mercado, es decir, los inversionistas compran esas acciones y ahí se resuelve este mundo que denominamos el mercado primario. Cuando ese inversionista que tiene las acciones, que puedo ser yo,
decido tenerlas un tiempo y después venderlas, las vendo en el mercado secundario. Ambos mercados están regulados por nuestro sistema, están controlados. Obviamente, todo lo que tiene que ver con el mercado bursátil tiene una regulación mucho más rigurosa que lo que es el mercado secundario, donde estamos hablando ya de un acuerdo entre partes. Che, te vendo mi auto, dale, te pago con un celular y tanta plata en cuotas. Bueno, está bien. Y también tengo acciones, o también tengo un bono, o también tengo otra cosa. Es un activo más del patrimonio de una persona que decide comercializarlo casi de la forma que quiere, ¿bien? Con ciertos requisitos y demás. Pero bueno, me refiero a la división entre mercado primario y mercado secundario. De la misma forma, para ir dividiendo ciertos conceptos, vamos a tener títulos públicos versus títulos privados. No tengo mucho que explicar, después los vamos a ir viendo cuando vayamos viendo cada uno de los documentos o de los títulos, pero básicamente son los títulos públicos son aquellos emanados por el Estado, provincial, municipal o nacional. Profe, Sí. disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta más que nada por curiosidad? ¿Cuánto tiene que valer una empresa para estar ahí en la bolsa? Bien, está buena la pregunta. No hay un valor de la empresa en sí, sino que hay un proceso de autorización de ofertar públicamente. Ese proceso de autorización que lo llevan adelante algunos de los organismos que vamos a ver en las próximas clases, como la Comisión Nacional de Valores, con la bolsa o el mercado en el que efectivamente esa empresa va a ofertar sus títulos. Hay que cumplir una serie de requisitos que se van modificando todo el tiempo y no tiene sentido que yo hoy te diga el requisito particular. Sí, lo importante a tener en cuenta es lo que decíamos un poco hace un rato. Tenemos que demostrar cierta solvencia de la empresa para que, esto es lo importante, para que el sistema admita garantizarte, porque ahí está el tema del sistema bursátil. El sistema bursátil argentino garantiza las operaciones que se realizan a través de su sistema. Por lo tanto, no va a garantizar, como si yo vos te pidiera que garantices que le pido plata a alguien, no vas a garantizar a cualquier persona. Esto es lo mismo. El sistema no va a garantizar operaciones de cualquier empresa. Lo que se busca es cierto volumen financiero de la empresa y cierto respaldo financiero de la empresa que demuestre a través de sus balances y de documentos contables que la empresa tiene un poder para hacer frente a las obligaciones que va a emitir. Y ahí se va también a desdoblar dependiendo de cuál es el documento que va a desdoblar o que va a emitir la empresa. Porque una cosa es que la empresa emita acciones y entonces la bolsa o el Estado le va a decir a través del sistema, bueno, ¿cuántas acciones vas a emitir? Porque una cosa es que vos tengas respaldo para cubrir cierto patrimonio y no por eso podés emitir 100.000 millones de acciones. Bien, lo mismo el valor de tu acción. Si bien el valor de la acción lo termina poniendo después el mercado, hay un valor de salida de la acción. Bueno, la acción va a salir valiendo 150. ¿Vale eso tu acción? ¿Por qué? Porque la acción, ¿qué es? Es la división del patrimonio en cuotas partes iguales. Esto es como decir, bueno, mi empresa es un 100. Yo lo divido en, vamos a ir con el ejemplo fácil, 100 acciones. Bueno, tendré que dividir mi patrimonio en esas 100 acciones. Y mi acción tiene que valer más o menos. Digo más o menos porque hay siempre también una expectativa de ganancia futura, ¿no? Donde mi empresa hoy vale 100, pero por ciertas cuestiones y proyectos y la empresa yo creo que va a valer 150. Entonces puede que la acción valga 150, porque hay un inversionista que dice, yo acá apuesto, bien, a que mi acción, a que esta acción valga tanto. Después se puede desplomar. Y a ver, y esto, por esto también, Luciano y todos, es difícil hablar de volumen de la empresa. Cuando Facebook en el 2000, no sé si fue 14 o 13, sale a la bolsa, ya para ese momento era una de las empresas más ricas del mundo, es decir, una de las empresas más, si no la más importante a nivel financiero del mundo. Sin embargo, su acción se desplomó instantáneamente.
instantáneamente la acción salía con un precio de lanzamiento de $100 y apenas se lanzó cayó a 30 o a 20. ¿Por qué? Porque hay un análisis financiero de los inversores y hay una expectativa de ganancia futura. ¿Qué pasaba con Facebook en ese momento? Como comentario. Facebook, como toda aplicación o red social gratuita, no es gratuita. Evidentemente en algún lado está la ganancia, porque si es gratuita, ¿cómo puede ser la empresa más rica del mundo? Hay algo que no estaría teniendo relación. No, evidentemente, Facebook tiene una ganancia gigantesca. ¿Dónde? En la publicidad. Claro, en el 2014, hoy ya está solucionado, 2013, 2014, se avisoraba un crecimiento de Facebook, pero no se avisoraba un buen crecimiento de la publicidad. ¿Por qué? Porque para el 2013 o 2014 todo el mundo estaba pasando a sus teléfonos celulares smart, es decir, estaban dejando de lado las computadoras para empezar a hacer casi absolutamente todo con el teléfono. Y la publicidad se veía muy bien en la computadora por la forma del diagrama de la página, pero no en una aplicación. Obviamente Facebook después lo solucionó y ya nos llenaron de publicidades en el teléfono también, pero en ese momento no. Entonces, si bien la empresa en ese momento era la más rica del mundo, porque en ese momento la gente seguía chequeando Facebook en la computadora y no tanto en el teléfono, los inversionistas sabían que eso en el corto plazo cambiaba. Y si Facebook no se acomodaba a esa nueva tendencia, caía el negocio de Facebook, desaparecía. Entonces, digo, no solo a veces es la empresa, su balance, su respaldo, sino es qué pasa en el mercado justamente con el futuro o lo que se avisora de futuro de esa empresa. Como les decía, tenemos instrumentos públicos y instrumentos privados, ¿no? Dependiendo de los que están emanados por el Estado y los que están emanados por las empresas. Los que están emanados por el Estado generalmente son títulos de deuda. ¿Qué es un título de deuda? Es lo que en el Estado conocen como los bonos. Bien, ya lo vamos a ver después, solamente es un comentario. El bono o el título de deuda es: necesito plata. Bueno, ¿cuánto necesitas? 100.000 pesos. Genial. ¿Qué posibilidades tenés? Voy al banco, pido 100.000 pesos, préstamo, mutuo bancario, ya lo vieron, ya la tienen reclara, tienen un máster en contratos bancarios. Devuelven los 100.000 pesos con intereses en la forma pactada con el banco. Bien. Ahora, necesito 100.000 pesos, no quiero ir al mercado del dinero, no quiero ir al banco, es caro, es Voy al mercado de capitales. ¿Puedo? Supongamos que sí, puedo. Cumplo todos los requisitos para ir por el mercado de capitales. Genial. Emito deuda. Emito deuda como si soy el Estado con bonos. Hago papelitos que dicen cada papelito vale 100 pesos. Y yo voy a emitir 1.000 papelitos. El que me lo compre, le voy a pagar o le voy a devolver los 100 pesos que me pagó por ese papelito que decíamos que vale 100, y además le voy a pagar el 3% semestral. Bien, el inversionista sabe lo que va a ganar con ese título. ¿Se entiende? Tiene una renta, el 3% mensual, o trimestral, o anual, o lo que miércoles sea, en pesos o en dólares, dependiendo del tipo de bono, y después tiene, eso es como la ganancia, la amortización, y después tiene el recupero, el rescate del capital. Esto es, en tal fecha ya predestinada de entrada, me van a devolver los 100 pesos. Y en el medio voy a ganar con la renta. En el medio también yo puedo venderlo, lógicamente, ¿no? Puedo vender ese título de deuda. ¿Cuál es la única cuestión de los bonos o de este tipo de título de deuda? El respaldo o la solidez financiera que a mí me da al que le estoy prestando la plata. No es lo mismo que emita deuda el despensero de la esquina de casa, que por más pagador que sea, que emita papelitos y que me diga que me los va a devolver y me va a pagar una renta, es una cosa, y otra cosa es que emita deuda una empresa grande o que emita deuda al Estado. Donde Profe, a veces, sí. yo una vez, hace poco, quería ver en qué invertir y en mi home banking toqué ahí para ver acciones y bonos y te empieza como a preguntar qué cosas sobre tu vida, como qué perfil de inversionista sos, cuánto riesgo estás dispuesto a correr,
cuándo querés cobrar, bueno, un montón de cosas y como que te termina aconsejando en qué acción comprar o qué, bueno, o sea, como que cualquiera de nosotros lo podemos hacer. Clarísimo. Hoy está muy fácil llegar al acceso a este tipo de inversiones y como esta es una clase introductoria y medio así dispersa en los conceptos, después a la semana que viene nos ponemos a ver punto por punto, me viene bien lo que dice Yelene en cuanto a que es clave tener presente esto del perfil del inversionista. Hay una ecuación proporcional que es rendimiento factor que obviamente influye en ambos, que es todas las inversiones. Bien, yo no puedo riesgo bajo con poco plazo. Generalmente van de la mano, bien, y es algo que va a ver en uno de los documentos, porque es importante. Yo justamente lo que digo es, si yo invierto con riesgo alto, rendimiento posible alto. Bien, si el riesgo es bajo, el rendimiento es bajo. Eso es una regla de oro. Y vamos a ver entonces que hay documentos que per se son de riesgo bajo, como por ejemplo puede ser un plazo fijo, como por ejemplo puede ser comprar un título de deuda, dependiendo de quién es su emisor, generalmente. Por ejemplo, para que ustedes sepan, los títulos que se es decir, que no Se cortó, Estados Unidos. profe. A ver, ahí me... Esperen que voy a pasar a la otra red, a ver si... A ver, ahí me escuchan. ¿Alguno que me conteste? ¿Alguien me contesta si me escuchan? ¿Te escucha? Se escucha bien. Perfecto, buenísimo. Acá, Sebastián, veo que me haces un comentario, pero bastante grande. Lo que sí les pido es que cuando los comentarios me lo van a hacer así con algún análisis, activen el micrófono, chicos, y la cámara, y me lo hagan, porque están buenísimos, surten efectos para la clase y para el resto, pero yo no me puedo detener capaz a leer 5, 6, 7 reglones acá, porque freno la clase y es un lío. Como les decía entonces, riesgo, rendimiento, plazo son tres factores que van de la mano. Bien, hay títulos que per se tienen un rendimiento bajo y un riesgo bajo. Como les decía, los títulos libres de riesgo se entiende que son los títulos emitidos por el Tesoro de Estados Unidos. Es decir, los bonos que hablábamos recién emitidos por el Estado, que los puede emitir, por ejemplo, el Estado o Provincia de Buenos Aires, también los puede emitir el Estado o gobierno de Estados Unidos. Esos se entienden que es por una cuestión de respaldo crediticio financiero, son los libres de riesgo. Después, todo tiene más o menos riesgo, pero obviamente hay un montón de títulos con riesgo bajo y por ende el rendimiento también es bajo. Ojo, no confundir con algo que también está de la mano del rendimiento y del riesgo, pero que tiene que ver con otra cosa, que se llaman los instrumentos de renta fija versus los instrumentos de renta variable. Una pregunta, doctor. Sí, Sebastián. Lo que le preguntaba ahí, la emisión del título, un título de deuda, la emisión no tiene el mismo valor. Por ejemplo, yo compro un título de deuda con vencimiento a 5 años, lo compro hoy y me lo van a querer, no me lo van me lo van a vender, un ejemplo, al 60%. En cambio, más cerca de la fecha de vencimiento va a valer más ese título. Exacto. Va a valer más porque va a estar más cercano a la fecha de rescate del capital. Es decir, si yo emito un título de 100, bien, cercano a la fecha de cancelación, a la fecha de rescate, todos tenemos, vamos a hablar en términos generales, tenemos la certeza de que como se acerca la fecha me van a pagar 100. Por lo tanto, no va a valer mucho menos de 100, porque estamos cerca de la fecha del rescate. Ahora, si hay una realidad, yo al estar cerca de la fecha de rescate, ¿qué me perdí? Me perdí de ganar la renta, porque fueron pasando todos los pagos trimestrales, semestrales o lo que miércoles sea, donde me van a pagar la renta. Bien, por eso en ese sentido, si yo lo que busco es la renta, obviamente me conviene comprarlo en el inicio, tengo más tiempo para ir ganando con esa renta.
Bien, y evidentemente lo puedo vender en el momento que quiera, pero sí es verdad lo que decís. Para retomar, les estaba diciendo instrumentos de renta fija versus instrumentos de renta variable. Básicamente, ¿qué es el instrumento de renta fija o qué es el instrumento de renta variable? Es aquel instrumento en el cual el inversor sabe lo que va a ganar y cuándo lo va a ganar. Bien. Ojo con esto va de la mano del riesgo, sí, pero no necesariamente es lo mismo. Un instrumento de renta fija, lo que hablábamos recién con Sebastián y lo que hablábamos con ustedes antes, es un instrumento en el que, por ejemplo, yo compro un título de deuda. El título de deuda, generalmente de riesgo bajo y de rendimiento también conservador, son esas inversiones conservadoras. Yo ya sé cuánto voy a ganar. Es un instrumento de renta fija. ¿Por qué? Porque yo sé que compro 100, me devuelven los 100 en el 2023 y en el medio cada 3 meses me pagan el 3%. El 3% de 100. Por lo tanto, no hay mucho para sospechar qué voy a ganar o qué no voy a ganar. Bien, sí, el riesgo siempre tiene una volatilidad, porque es lo que decíamos recién. Bueno, yo le compro a la provincia de Mendoza. Y yo no sé cómo le va a ir a la provincia de Mendoza en los próximos años. Y si no me puede pagar la renta, y si después no me puede pagar el capital, a ver, más de uno de ustedes ha escuchado, y no me quiero meter en esto para no hacerlo más largo, pero el tema de los bonos del Estado de la Argentina en el extranjero, los fondos buitres y todo eso. ¿Qué es? Es eso, la renegociación de la deuda que se habló tanto hace un mes y medio, 2 meses atrás. ¿Qué es esto? Eso, justamente. Si el Estado emitió bonos en algún momento que lo compraron inversionistas extranjeros, que ya se tendrían que haber cancelado, y el Estado no los pudo cancelar, no tiene la plata. Entonces tiene que salir a refinanciarlo. ¿Qué es refinanciarlo? Bueno, pará, se vencía en noviembre del 2020, no te lo puedo pagar. O me haces un juicio, o charlamos de la refinanciación. ¿Qué es la refinanciación? Y pateemos para el año que viene, noviembre 2021. Bueno, dale, lo pateamos. ¿Y cuánto me vas a pagar por un año más? Y bueno, el 10% más, no el 12, no el 5, no el 14, no, por 14 no te lo puedo pagar. Eso es la refinanciación, eso es refinanciar la deuda. En este caso la de un país con acreedores extranjeros o no, da igual, es lo mismo a los fines del ejemplo. Bien, me refiero a que siempre hay un riesgo, no por comprar un título de deuda que es un instrumento de renta fija, yo necesariamente me echo a la cama y espero que me paguen. Sí es verdad que el riesgo suele ser bajo, bien, y por ende el rendimiento suele ser bajo. Vuelvo a lo mismo. Riesgo-rendimiento siempre de la mano. Eso es un instrumento de renta fija versus instrumento de renta variable. ¿Cuál es el instrumento de renta variable? Y bueno, sencillo, aquel en el que el inversionista compra un activo financiero y no tiene idea cuánto va a ganar. Y generalmente ahí hay de mayor o de menor riesgo, pero casi siempre son de mayor riesgo y de mayor rendimiento que un instrumento de renta fija. Dentro de los de variable tenés muchísimo riesgo o menos riesgo, no sé. ¿Se entiende? Como pasa con las startups, o como pasó en su momento con las empresas tecnológicas, o como pasa hoy con, no sé, las empresas que se dedican a la comida vegana. Hoy tal vez valen poca guita esas acciones, pero hay mucha gente ya comprando acciones de esas empresas porque el rendimiento que le creen que pueden tener, la expectativa de ganancia con esas empresas, es muy grande. Claro, también el riesgo es muy grande, chicos. Justamente, riesgo-rendimiento siempre de la mano. Y al margen del riesgo-rendimiento, la otra característica, lo que decíamos recién, que como digo, va de la mano, pero no es lo mismo. Instrumento de renta variable. Yo no sé cuánto voy a ganar. Una acción es el instrumento variable por excelencia. ¿Por qué? ¿Con qué gano plata yo cuando compro una acción? ¿Alguien sabe? Inversionista, compra una acción. Ya dijimos, a ver, inversionista, compra un bono, ¿con qué gana plata? Y fácil, con la renta que le van a pagar por ese bono, ¿bien? Y después con el rescate del capital, o si vende el bono, como decíamos con Sebastián, bueno, lo compran 60 y lo venden 80. Genial. ¿Ganó con qué? Con el spread, la diferencia entre la compra y la venta. Esa ganancia, la del spread, la compra y la venta, se dan todos los títulos. Digo, en las acciones también. Compro la acción a 10 y si después vale 15, la vendo en 15 y me gané 5. Bien.
por decirlo muy a grandes líneas. Pero ¿de qué otra forma también gano plata con la acción? Como con el bono yo ganaba con la renta que me pagan cada 3 meses, suponiendo que sea trimestral. En la acción, ¿cómo gano plata? ¿Alguien sabe? O tiene una idea, o se le ocurre, o lo que sea. Cuando crece la empresa, tu acción empieza a valer más. Y vos la vendés y tenés más. No sé. Está bien, Luciano. No, está perfecto, pero fíjate que tu respuesta fue la respuesta que yo había dado. Eso es la compra y la venta. ¿Qué quiero decir? Compro en 10, la empresa crece, mi acción ya no vale 10, vale 15. Si no la vendo, no gané nada. Es decir, yo la seguí pagando 10 y la sigo teniendo en la billetera. Ahora, decidí venderla. Genial, la vendí en 15, gané 5. Por decirlo de alguna forma. Hay que ver el paso del tiempo y demás, porque no es tan fácil como compré 10, vendía 15, gané 5. En nuestro país, con la inflación y con el paso del tiempo, no necesariamente es así desde lo estrictamente financiero, que si a alguno le interesa después lo explico. Pero vamos a decirlo así, burdamente, compro 10, vendo en 15, gané 5. Esa es una forma, que se dan los bonos y que se da, si compro un auto, lo compro en 10, lo vendo en 15. Pero la otra forma de ganar plata, con una acción, ¿cómo es? Algo tengo en el chat, a ver. En la acción no hay renta entonces, no hay renta fija. Y ahí les doy una pauta. Es decir, ¿cómo? Empresa, con las utilidades que genera esa empresa. Exactamente, no sé quién me habla, pero... Manuel, yo. Ahí está Manuel, ahí te... Exactamente, Manuel, perfecto, tal cual, exactamente así. Cuando yo compro una acción, ¿qué estoy comprando? Parte de la empresa, soy dueño. Ahora, después vamos a ver las sutilezas, ¿no? Si yo compro una acción de YPF, no voy con la camioneta a la estación de servicio y le digo, llena el tanque, que soy uno de los dueños y te pago en otro momento. Y tratame bien porque te echo. Obviamente que no. Bien, las acciones tienen derecho a voto, derecho a participación en otro tipo de estratos de la empresa. Pero eso no deja de ser real, que cuando yo compro una compro una acción, estoy comprando una parte de la empresa. Y como dueño de parte de la empresa que soy, tomo lo que dice Manuel, cuando la empresa cierra balance, cada 3 meses, cada 6 meses o una vez por año, cierra balances, gané tanto, gasté tanto, ¿cuánto quedó? Nada. Bien, nada para repartir. Quedó 100. Genial, hay que repartir 100 entre los dueños. ¿Quiénes son los dueños? Bueno, el que tiene el 90% de las acciones, que es el dueño de la empresa, que todos lo conocemos y que pero hay también un 10% de ese patrimonio de la empresa que el dueño en algún momento decidió emitir acciones. ¿Bien? Cuando el dueño decidió emitir acciones, decidió perder parte de su paquete accionario, dejó de ser el dueño solo y pasó a decir, muchachos, pierdo el 10%, que lo compre el que quiera, que me den guita, que necesito plata para financiar otros proyectos, y yo ya sé que hoy no soy el dueño absoluto de la empresa. Pero eso ¿quién lo controla, profe? Porque si yo soy la que tiene el 90%, pongo el contador yo y digo, arreglame los números, que no quiero que los accionistas le toquen. Quiero creer a Yelén que me escuchaste cuando lo dije hace media hora atrás, que conté justamente que el sistema bursátil lo que busca es eso, y esa creencia de que no, me manejan los números, no es tal. No te olvides que hay profesionales, me refiero a los contadores y demás, y hay un análisis financiero por parte de varios organismos, entre ellos la Comisión Nacional de Valores, de un Estado, en este caso el nuestro, que controlan esa rentabilidad y ese respaldo financiero de una empresa y ese reparto de utilidades de la empresa. Transparencia sería. Exactamente, la transparencia y liquidez de las que hablábamos al principio. Bien, entonces esto es así, cuando una empresa tiene utilidades, que es la palabra que usó correctamente Manuel, es decir, hay utilidades, hay ganancias, esas ganancias se reparten en proporciones iguales del porcentaje que cada uno tiene de esa empresa. Por lo tanto, me van a llamar y me van a decir, Nahuel, tenés un cheque de tanta cantidad de pesos por las acciones que vos tenés de tal empresa. Sigo teniendo la acción, no la vendí, por eso digo, no tiene nada que ver con el precio de la compra y la venta. Puedo venderla, sí, el día de mañana como puedo hacer con el bono, pero ya gané plata con la utilidad. Y acá
acá donde viene Luciano, este comentario de la variabilidad y por qué es un instrumento de renta variable. Porque alguno de ustedes me puede decir cuánta plata va a ganar tal empresa el año que viene. Es imposible. O sea, ¿hay proyecciones? Sí, claro, la tiene la empresa y los inversionistas que son muy metidos en el tema también están pendientes de esas proyecciones. Pero créanme que las proyecciones del año pasado de las empresas y una pandemia en el 2021 desplomaron todo tipo de proyecciones posibles. Los que no pensaron que iban a vender, de repente se dedicaban a un rubro que en la pandemia explotó y vendieron un montón, o pregúntenme al dueño de Alcohol en Gel si creía que iba a vender lo que vendió en el 2021, o a los de papel higiénico al principio, que la gente iba al supermercado y lo único que compraba era papel higiénico, como si la pandemia pasaba por el baño. Y evidentemente hay ciertos mercados que se venden un montón y escapan a las proyecciones. Entonces digo, hay proyección, siempre, pero no hay certeza. En un instrumento de renta fija, sí, me pagan el 3%, fin. Es decir, si la empresa emitió deuda y con esa guita la invirtió bien y ganó un 150.000% cada 3 meses, me va a pagar el 3%. Y el resto van a estar festejando con champagne de que ganaron un montón de guita. Ahora, porque es un instrumento de renta fija. Si yo compré un instrumento de renta variable, vamos y vamos. ¿Qué quiere decir con esto? Si ganaste un 150.000%, venga y estamos todos contentos porque yo me llevo mi porcentaje de ese 150.000%. Porque es de renta variable. Con la única aclaración, que vale la pena hacerla, que cuando yo compro acciones soy parte dueño de la empresa. Y como decía Manuel, si la empresa tiene utilidades, se reparten y yo me llevo mi porcentaje. Ahora, si la empresa da negativo, es decir, da que en vez de que sobró hay que pagar, yo no voy a poner mi porcentaje de la que hay que poner. ¿Se entiende? Yo compro una acción y estoy en las buenas nada más. Si hay ganancia, me llevo la mía. Si hay pérdida, que la ponga el dueño. Profe, disculpe. Sí. Para cobrar utilidades, ¿tenés que ser socio mayoritario? Yo, por ejemplo, si compro $100 de Apple, ¿no cobro también? Sí, claro, por supuesto. Si vos comprás una acción, tenés un porcentaje. El tema es que la plata que vos quieras invertir te alcance aunque sea a comprar una acción. ¿Bien? Y el tema después es, bueno, esa acción que vos compraste, ¿cuánto representa del patrimonio de la empresa? ¿Por qué? Porque hay empresas que deciden emitir 100 acciones y hay empresas que deciden emitir 150.000 millones de acciones. Y el patrimonio es el mismo, el 100 es el patrimonio. Por lo tanto, si vos compraste una acción, te corresponde el 0,0000001 de la empresa. Sí, está bien. ¿Es guita o no? Bueno, eso ya no lo podemos saber, es de renta variable. ¿Será guita o no? Dependiendo de cuánto es el 0,00001 de WhatsApp, es un montón de guita, y el 0,001 de Alfajores Jorgito, no creo que sea tanta guita, pero es el 0,0. Sí. Una duda. Si se emiten una determinada cantidad de acciones y hay una deuda importante, si las personas que tienen acciones no responden en esa deuda, no genera como no es más perjudicial para las personas que son dueños porque tienen que solventar toda esa deuda y al final como que la ganancia es más repartida. No entiendo, cuando vos decidís emitir acciones, no sé cómo explicarme. No, pero más o menos sé a dónde vas. Y es verdad que esto hace un poco de ruido, pero así funciona el sistema en este sentido. ¿Qué quiero decir? Voy a ver si iba por ese lado, Morena, y si no, me vas diciendo. Pero va un poco por lo que le decía recién. Cuando una empresa emite acciones, pierde parte de su porcentaje del patrimonio total de la empresa. Sea que el dueño es uno, sea que el dueño es un grupo económico, sea que el dueño eran 3 amigos que se juntaron. No importa. Somos los dueños de Facebook. El querido Mark Zuckerberg dice, muchachos, vamos a emitir acciones. Él tenía el 100% el día 1. En la realidad esto no pasa. Siempre van perdiendo parte de su patrimonio conforme van creciendo, porque no es que van perdiendo. Nadie tiene tanta plata en el bolsillo para hacer crecer una empresa. Van buscando financiamiento y ese financiamiento, como no lo tienen para pagar en el momento, muchas veces la única forma de pagarlo es con parte de la empresa. ¿Entendés? Yo creo un proyecto copadísimo y para hacerlo crecer tengo que ponerle un montón de guita que probablemente no voy a tener nunca. Entonces, siempre en algún momento del crecimiento de la empresa voy a buscar a alguien que venga y diga,
pongo un montón de plata y me quedo con el 20% de la empresa, que no necesariamente es emitir acciones. Ahí sí, ese tipo viene y te dice, che, Morena, dale, me encanta tu proyecto, pongo la guita y la empresa ahora es de los dos. Entonces siempre uno va perdiendo. Es difícil que uno llegue a empresa gigante siendo el único dueño. Pero bueno, supongamos, cuando la empresa emite acciones pierde parte de su patrimonio. Bien, ya no es el dueño al 100%, sino que es el dueño al 90, al 80, al 70, a lo que haya decidido emitir acciones. Como yo le decía, esas acciones generalmente no tienen derecho a voto ni preferencia. ¿Qué quiero decir con esto? El dueño sigo siendo yo, las decisiones de la empresa las tomo yo manejo la empresa, vos lo único que te llevas son las utilidades. Como contracara de esa limitación al manejo de la empresa que te estoy dando, pese a que te reconozco que vos sos el dueño, como contracara es esto que yo les decía. Si la empresa gana, te llevas tu parte. Si la empresa pierde, no tenés que poner la parte proporcional a la que perdió. Y ahí es un poco lo que me decías, es verdad, Morena, yo puedo tener una deuda gigante y tengo que hacer frente a esa deuda, y si encima emití acciones ya no tengo un 100% de patrimonio para hacer frente a la deuda. Tengo el 80% porque hay 20% que perdí en acciones. Sí, es verdad. ¿Y está mal o es injusto o entonces no sirve? No. Es justo, está bien y sirve un montón. Porque vos no te olvides que por esas 20 que perdiste de acciones, agarraste un montón de guita. No regalaste un 20% de acciones. Las vendiste por una torta de plata. Y esa torta de plata, si la usaste mal, es lo mismo que si hubieras ido al banco a pedir una torta de guita para un nuevo proyecto, una nueva unidad de negocio, la invertiste, te fue como el traste y perdiste la guita. Y le debes al banco toda la que pediste, más todos los intereses que llegaste a acordar con el banco para devolver esa plata. Es lo mismo. Y además que baja el precio de la acción que tiene la otra parte, o sea, también está siendo perjudicada, por más que no tenga que poner ahí para ayudar en las malas. Obvia, pará, dos cosas. No solo bajó el precio de la acción, por lo tanto el que la compró, capaz que ahora la acción le vale menos que lo que la pagó, por lo tanto perdió guita, sino que además no va a repartir utilidades. O sea que el inversionista que siempre pensó en ganar de dos formas, por eso yo les dije recién, recuerden que son las dos formas de ganar, con el pago de las utilidades en el caso de la acción o con el pago de la renta en el caso del bono, y además con la diferencia de la compra y la venta, en este caso está perdiendo prácticamente con las dos. No va a tener utilidades, o si las tiene no van a ser las que esperaba, y el precio de la acción se le desplomó. Entonces se la va a tener que quedar hasta esperar que la empresa crezca, o si cree que esto va en caída estrepitosa hacia la quiebra, la va a tener que vender por debajo del precio que la pagó. Y evidentemente perdió guita. Al igual que el dueño de la empresa está perdiendo guita. Es un fiel reflejo del funcionamiento de la empresa. Pero lo importante, vuelvo a esto, es que entonces tengan en mente esto: renta fija versus renta variable, instrumento de título público, instrumento de título privado, los emitidos por la empresa y los emitidos por el Estado. Las empresas pueden emitir tanto instrumentos de renta fija como de renta variable. Ya no vamos a ver los instrumentos, ¿bien? Por eso digo, no son lo mismo, son clasificaciones, que a su vez se pueden entrecruzar como toda clasificación. Yo puedo ser alto, bajo, gordo, flaco, y puedo ser alto y gordo o alto y flaco, esto es lo mismo. ¿Bien? ¿Qué más? A ver, ¿qué más decirles ahora para no... ¿Alguna duda hasta ahora o algo algún comentario o algo? Retomo un poco lo que decía Ayelen hoy de cuando había entrado al home banking y demás. El perfil del inversionista es algo clave a los fines de determinar cuando nosotros, porque ustedes pueden hacer así como Ayelen lo intentó hacer, cualquiera de ustedes hoy o mañana lo puede intentar. Me fue re mal. No lo hagan. No, pará, no lo hagan, no. Aprendan y háganlo bien, que sería la consecuencia lógica. Pero pará, ¿invertiste en algo? Fondo FIMA, algo así. Bien, un fondo común de inversión. 13 pesos en 3 meses. Un éxito. Total.
haceme acordar que si algún día sos el CEO de alguna empresa, no compremos acciones de la empresa. A ver, evidentemente, chicos, ¿qué es lo importante? Al margen del conocimiento que no lo vamos a descubrir acá en cuanto a la inversión. Sí tomo lo que dijo Ayelén en cuanto al perfil del inversionista. Esto es clave en el sentido de que yo tengo que tener definido, y me viene al pie por esto de los riesgos, yo tengo que tener definido qué tipo de inversión quiero, porque tengo que tener definido qué plazo quiero tener inmovilizada la plata, quiero tener definido qué riesgo estoy dispuesto a asumir y después qué rendimiento que pretendo ganar. Porque si el rendimiento que yo pretendo ganar es mucho, con un riesgo bajo y con poco tiempo, evidentemente estoy en una ecuación casi imposible. Entonces, el perfil del inversionista es clave. ¿Por qué? Porque hay inversiones para todos los gustos. Y esto, como lo ven en la tele, el compra-vendo ese a los gritos adentro de la bolsa, que bueno, ya no existe más, pero en las películas no lo seguimos viendo. Hay mucho de inversiones a ínfimo corto plazo, que solo apuntan al spread, a la diferencia de la compra y la venta. No me importa la renta, no me importan las utilidades. Compro en 10 para vender en 10,50 ya. Y en el volumen gano un montón de plata, ¿o no? Pero esa es mi inversión cortoplacista, inmediata. Esto es, una empresa empezó a comprar, ya, pum, compré. Sigue subiendo, ya vendí, porque capaz que después caía. Y si de repente subió un poquito más, volví a comprar. Y subió un poquito y volví a vender. Y voy ganando. Y frente a eso hay técnicas miles. No los voy a aburrir, pero hay técnicas miles de ese tipo de inversiones, con información, sin información, solo leyendo los gráficos de barras, donde hay... Profe, sí. Disculpe, ¿y no te sacan ninguna comisión por eso claro. cada vez que vos...? Sí, claro, por supuesto. Pero las comisiones primero han bajado un montón. ¿Por qué? Por toda la posibilidad de la compra y venta digital. ¿Qué significa esto? La velocidad de las operaciones reduce el valor de las comisiones y el volumen de operaciones que el mercado permite, que antes eran 7 y ahora son 700 por minuto, por decirte. ¿Por qué? Por las plataformas y por toda esa historieta. Como el volumen de operaciones es mayor, la intermediación es mucho más rápida, las comisiones disminuyen. Y no te olvides, Luciano, que siempre la comisión es eso, es una comisión. ¿Y qué significa que es una comisión? Es un porcentaje. Yo gané 1, se llevan el 0,1. Si yo gané 100.000 millones, se llevan el 0,1 de 100.000 millones. Es lo mismo en mi volumen de ganancia. Tengo que pagar 100 al término creo que es Carolina. No importa si yo voy a pagar 100 comisiones al finalizar mi día de operaciones, o una, es lo mismo. Es decir, yo pago el total, es exactamente lo mismo, es un porcentaje, entonces no cambiaría mucho. Pero bueno, sí es verdad que pagas comisiones porque sí o sí vos tenés que hacer las operaciones a través de un agente de bolsa. Bien, el agente de bolsa tiene que estar inscrito, toda la historieta. Hoy los agentes de bolsa son sociedades de bolsa y hoy los agentes de bolsa son plataformas virtuales. Los 500, IQ Option, digo, hay 1000 plataformas, o a través de los bancos, de los home banking, donde tienen sus agentes de bolsa y uno opera a través de ellos y ellos tienen la comisión, obviamente. Lo que Ayelén hizo seguramente es invertir en un fondo común de inversión que lo que hace, ya lo vamos a ver, básicamente es juntar el patrimonio de montones de personas para invertir en montones de activos distintos y crear un perfil de inversión, lo que decíamos recién. Muchas veces el perfil de inversión se compone de un portfolio de inversiones. El portfolio de inversiones muchísimas veces está equilibrado. ¿Qué significa? Tiene parte en renta fija, parte en renta variable, parte en instrumentos públicos, parte en instrumentos privados, parte con riesgo alto, parte con riesgo bajo. Y lo que se intenta en los fondos comunes de inversión o en este portfolio de inversiones es equilibrar el perfil de la inversión. Dependiendo de cuál es el perfil del inversionista. Yo puedo tener un portfolio de inversiones todo riesgoso, porque mi perfil es riesgoso y no tengo problema de perderla, pero quiero ganar mucho. Entonces todo mi portfolio va a ser en mayor o menor medida riesgoso. Después hay portfolios más equilibrados, donde hay un poquito de riesgo y lo compenso con inversiones más conservadoras.
Y entonces de esa forma, un agente de bolsa que está capacitado para eso, va a buscar justamente obtener de ganancia final el perfil del inversionista, es decir, conservador, no conservador, a largo plazo, mediano plazo. Y acá me dice, a pesar de que me fue mal, es muy interesante. Sí, claro, a ver, la posibilidad de... Y aclaro esto, Yelén me dice, a pesar de que me fue mal, pude probar, como algo así, pude practicar y simular una inversión. Bueno, déjenme decirles que existen plataformas que nos permiten simular de verdad inversiones en el mercado real, pero con plata ficticia. Que es mejor aún, porque vos ganaste 13 pesos, pero era plata real, e invertiste plata real. Bien, e inmovilizaste durante un tiempo plata real. Entonces vos podés hacer lo mismo, pero con plata ficticia. Y armar portfolio de inversiones e invertir en diferentes cosas con plata totalmente ficticia para ver qué rentabilidad hubieses tenido. Y después de haber probado de forma simulada durante un tiempo, podés lanzarte a hacer inversiones reales. Bueno, siendo la 1:20, no nos vamos a poner ahora a ver temas particulares y precisos. La semana que viene vemos un poco el organigrama de las entidades u organismos que forman el sistema bursátil argentino, sobre todo porque hubo un cambio grande con la nueva ley que les dije, la 26.831. Se modificó bastante esto de los organismos que componen en nuestro sistema bursátil, y en base a eso después vamos a empezar a ver algunos de los títulos o activos financieros, de los tipos de operaciones que se dan dentro de nuestro sistema, y ahí vamos a andar. En 2 o 3 clases vamos a tener el tema más o menos liquidado. El tema o el mundo bursátil o el mundo del mercado de capitales es un mundo muy ajeno a todos y con terminología muy particular, con procedimientos o conceptos muy diferentes a lo que estamos acostumbrados y que encima van más por el lado de lo económico, financiero, contable que por lo jurídico. Entonces yo voy a intentar hacerlo lo más básico y entendible posible, porque más de uno de ustedes me puede decir, a mí ni me interesa, ni me gusta, entonces no nos vamos a poner a hablar de cuestiones económicas o contables o financieras, y vamos a intentar de ver las operaciones, pero siempre buscando la finalidad de que las entiendan. Y lamentablemente para ese fin vamos a tener que hablar un poquito de lo contable o financiero, como charlamos hoy en algún punto. ¿Bien? Bueno, chicos, si hay alguna duda me avisan ahora, si no me mandan después por privado, y si no nos vemos el jueves que viene. Mucha suerte a la tarde con la clase plenaria de transporte, que en sus caras veo la felicidad que tienen de escucharla. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Adiós. Chao, profe, gracias. Bueno, adiós, gracias, profe. Adiós.